Bien, hoy vamos a explorar a fondo un fenómeno psicológico que, la verdad, da mucho que hablar y que seguro hemos observado alguna vez. Es el efecto Dunning-Kruger. Efectivamente. Tenemos como base un artículo de Wikipedia bastante detallado que lo describe. Y bueno, nuestra misión hoy es desentrañar qué es exactamente este sesgo cognitivo, por qué parece que ocurre, ¿no? Y qué implicaciones tiene en la vida real. Claro. Desde el trabajo hasta, yo qué sé, las decisiones más personales. ¿Alguna vez hemos visto a alguien defender algo con una seguridad pasmosa, pero sobre un tema del que claramente sabe muy poquito? Sí. Constantemente, diría yo. Pues este análisis podría, bueno, darnos algunas claves de por qué pasa eso. Exacto. Es un concepto realmente intrigante, sí. El efecto Dunning-Kruger, en esencia, se define como esa tendencia, que está documentada, por la cual las personas con, digamos, baja habilidad o pocos conocimientos en un área específica, pues tienden a sobreestimar precisamente esa habilidad o esos conocimientos. Ajá. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger le pusieron nombre allá por 1999, después de su investigación. Y es curioso porque, ojo, algunos investigadores también estudian el fenómeno contrario, el complementario. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues la tendencia de la gente que es de verdad muy competente en algo a subestimar su habilidad, pero en comparación con los demás. Vale. Piensan que si algo es fácil para ellos, pues tiene que serlo también para el resto, ¿sabes? Claro, como esto es de cajón, ya. Oye, y es súper importante aclarar una cosa, un malentendido que yo creo que circula mucho por ahí porque a veces se simplifica demasiado, ¿no? Totalmente. No estamos hablando de que la gente con menor inteligencia general sea, digamos, más confiada en todo. No va de eso. No, para nada. El efecto Dunning-Kruger es específico de una tarea o de un área de conocimiento concreta. Alguien puede ser un crack en física, pero mostrar este efecto al intentar, no sé, arreglar un grifo por primera vez y creer que es pan comido. Exacto. El típico, esto lo arreglo yo en 5 minutos. Eso. Y de hecho, su nivel de confianza absoluto a lo mejor es más bajo que el de un fontanero experto, claro, pero relativamente sobreestiman dónde se colocan ellos, comparados con otros aficionados o incluso con profesionales. Se ven mucho más arriba en la clasificación de lo que realmente están. Precisamente. Esa distinción entre la confianza absoluta y la relativa es fundamental para entenderlo bien. Ujú. Un principiante puede decir, bueno, creo que he respondido bien a 5 de 10 preguntas. Esa es su confianza absoluta, que quizás es modesta. Pero a la vez puede pensar, seguro que estoy por encima de la media del grupo. Y esa es la confianza relativa, que puede estar súper inflada. Entendido. Entonces, si esa es la idea central, vale, ¿cómo? ¿Cómo consiguieron Dunning y Kruger y, bueno, otros investigadores después medir algo que parece tan subjetivo? ¿Cómo esa sobreestimación? ¿Cómo se observa esto en un laboratorio o en estudios? Pues el método clásico, el que usaron ellos y el que se sigue usando mucho, consiste en comparar dos cosas. Por un lado, la autoevaluación de la persona, ¿Vale? su percepción subjetiva de lo bien que lo ha hecho o lo competente que se siente. Y por otro lado, su rendimiento objetivo, o sea, lo bien que lo ha hecho de verdad medido de forma externa y fiable. Ajá. Por ejemplo, se les pide a los participantes que hagan una prueba. Puede ser de razonamiento lógico, de gramática, de identificar memes de Internet, lo que sea. Lo que interesa estudiar. Vale. Y antes o después de hacerla, se les pide que estimen qué tal creen que les ha ido, o qué tan buenos se consideran en esa área. Y supongo que luego se comparan esas estimaciones con las notas reales que sacaron, ¿no? Exacto. Y esa comparación, como decías antes, se puede hacer de dos maneras principales. Una es la comparación absoluta. En plan, ¿cuántas preguntas crees que acertaste? Comparado con cuántas acertaste de verdad. Vale. La otra es la comparación relativa. ¿En qué percentil crees que estás comparado con los demás participantes de este estudio? Comparado con ¿en qué percentil estás realmente según tu puntuación objetiva? ¿Y hay diferencia entre las dos? O sea, ¿la gente sobreestima igual en absoluto que en relativo? Pues aquí viene un matiz interesante que se observa a menudo. El efecto Dunning-Kruger, esa sobreestimación tan grande por parte de los menos competentes, Sí. tiende a ser más pronunciada en las comparaciones relativas. Parece que nos cuesta especialmente saber dónde estamos en el ranking social de una habilidad. O sea, compararnos con los demás. Eso es. Quizás es más fácil tener una idea, aunque sea vaga, de cuántas hemos fallado en un test, que saber si eso nos pone en el 10% peor o en el 40%.
La comparación social añade como una capa de dificultad a la hora de juzgarnos. Tiene sentido, sí. ¿Y qué encontraron Dunning y Kruger específicamente en ese estudio original del 99? El que lo hizo tan famoso. Debió ser algo bastante llamativo. Lo fue, lo fue. Usaron tareas bastante diferentes, ¿eh? Razonamiento lógico, gramática inglesa y hasta la capacidad de reconocer el humor. El humor. ¿Cómo midieron eso? Pues pidieron a estudiantes que calificaran chistes y compararan sus calificaciones con las de humoristas profesionales, como criterio experto, digamos. Qué curioso. Y los resultados mostraron un patrón muy claro. Los participantes que objetivamente tuvieron el peor rendimiento, los que estaban en el cuartil inferior, o sea, el 25% peor, con una puntuación media sobre el percentil 12 más o menos, Vale, los de abajo del todo. esos, pues se autoestimaron de media como si estuvieran bastante por encima del promedio, en el percentil 62. ¡Ostras! Vaya salto. De estar casi al final de la cola a creerse en el tercio superior. O sea, Es una distorsión enorme de cómo se veían. enorme, sí. Y no era solo que no supieran que lo habían hecho mal, es que creían activamente que lo habían hecho bastante bien, sobre todo comparados con los demás. Ya. Mientras tanto, los del cuartil superior, los que de verdad lo bordaron, pues tendían a subestimar un poquito su posición relativa. Ajá. Sabían que lo habían hecho bien, pero pensaban que los demás también lo habrían encontrado relativamente fácil, como decíamos antes. Claro. ¿Y este patrón se ha quedado solo en estudiantes universitarios haciendo tests de lógica o gramática? ¿O se ha visto en otros ámbitos más, bueno, más de la vida real? ¿Qué va, qué va? Esa es una de las razones por las que el concepto ha tenido tanto eco. Se ha replicado y estudiado en una variedad enorme de dominios. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues mira, hablamos de habilidades financieras, conocimientos de política, competencias médicas. Imagina un médico residente sobreestimando su capacidad para hacer un procedimiento. Uf, Peligroso. ya. Habilidades de conducción. Casi todo el mundo se cree mejor conductor que la media, ¿verdad? Jaja, sí, eso es un clásico. Pues eso. Incluso en aviación, memoria espacial, rendimiento en exámenes académicos de todo tipo, alfabetización digital. La lista es larguísima. Parece que es un patrón bastante robusto del comportamiento humano cuando hay diferencias de competencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en el por qué. ¿Por qué nuestro cerebro nos juega esta mala pasada? O sea, ¿por qué alguien que objetivamente tiene lagunas importantes en un tema cree que lo domina? Tiene que haber explicaciones psicológicas detrás. Sí, y este es un terreno donde, ojo, todavía hay debate académico, ¿eh? No hay una única explicación que todo el mundo acepte al 100%, pero sí hay varias propuestas importantes. La explicación original, la que propusieron Dunning y Kruger, se basa en la metacognición. Metacognición. Suena un poco técnico. ¿Qué significa exactamente? Metacognición es, bueno, dicho de forma sencilla, la habilidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Ah, vale. Es la conciencia y la comprensión de nuestros propios procesos mentales. En este contexto, se refiere a la capacidad de evaluar con precisión nuestro propio nivel de conocimiento o habilidad en algo. Es saber lo que sabes y, muy importante, saber lo que no sabes. Vale. ¿Y cómo se relaciona eso con el efecto Dunning-Kruger? Pues la idea de Dunning y Kruger es que la habilidad necesaria para ser bueno en una tarea es, en parte, la misma habilidad que necesitas para reconocer si alguien, tú mismo u otra persona, es bueno en esa tarea. A ver. Por ejemplo, si te falta habilidad en lógica, no solo vas a cometer errores lógicos, es que además te va a faltar la capacidad para reconocer esos errores como errores y para darte cuenta de que tu razonamiento no es tan bueno como el de otros. Ah, claro. Es como una doble carga o una doble maldición, ¿no? Algo así leí. No solo te falta la habilidad principal, sino que esa misma falta de habilidad te impide darte cuenta de que eres incompetente. Es un círculo vicioso. Exactamente esa es la expresión que usaron. The double burden of incompetence. La doble carga de la incompetencia. David Dunning lo resumió de una forma muy gráfica, muy memorable. La primera regla del Club Dunning-Kruger es que no sabes que eres miembro del Club Dunning-Kruger. Jaja, buena frase. Es que si no tienes las herramientas para evaluar la calidad en un área, ¿cómo vas a saber que tu propio trabajo o conocimiento en esa área es deficiente? Suena bastante lógico como explicación, la verdad. Pero mencionaste que hay debate. ¿Esta explicación metacognitiva la acepta todo el mundo?
No del todo. A ver, es muy intuitiva y muy popular, sí. Pero algunos críticos señalan que faltan pruebas empíricas directas, contundentes, que demuestren sin lugar a dudas ese vínculo causal. O sea, que sea precisamente la falta de habilidad la que causa la falta de capacidad metacognitiva para esa habilidad. Entiendo. Argumentan que podría haber otras explicaciones que contribuyan bastante al patrón que vemos, o que incluso lo expliquen por completo sin necesidad de recurrir a la metacognición de esa forma. De acuerdo. Mencionaste antes otras ideas. Una que a veces sale a relucir es la explicación estadística. Esa suena menos a psicología y más a números, quizá un poco más abstracta. ¿Podrías desgranarla un poco? Sí, es una perspectiva muy diferente. Sugiere que el efecto podría ser, en gran medida, un artefacto estadístico, más que un fallo metacognitivo como tal. ¿Un artefacto? ¿Cómo? Sería el resultado de combinar dos fenómenos estadísticos que se conocen bien: la regresión a la media y el efecto mejor que la media. Vale, vamos por partes porque estos conceptos a veces se lían un poco. ¿Qué es la regresión a la media? Explicado fácil. A ver, imagina que haces un examen y sacas una nota altísima, mucho mejor de lo normal para ti. O al revés, tienes un día horrible y sacas una nota bajísima. Sí, La regresión a la media es la tendencia estadística por la cual, si repitieras un examen parecido, tu siguiente nota probablemente estaría más cerca de tu media habitual. No sería tan extrema. vale. No es magia, ¿eh? Es solo que las puntuaciones extremas suelen tener un componente de azar, buena o mala suerte ese día, que no tiene por qué repetirse. Entiendo. Aplicado aquí, si seleccionamos a la gente con el rendimiento real más bajo, que es un extremo, es estadísticamente probable que su autoevaluación, que es otra medida, relacionada pero no idéntica, tienda a estar un poquito más cerca de la media general de autoevaluaciones. Es decir, será algo más alta que su rendimiento real, que era muy bajo. Ya. Y lo mismo, pero al revés, para los de rendimiento más alto. Su autoevaluación tenderá a regresar hacia la media, siendo un poco más baja que su rendimiento excepcional. Por eso parece que subestiman. Entiendo. Como si hubiera una especie de imán estadístico que tira de las mediciones extremas hacia el centro, en la siguiente medición o en una variable parecida. ¿Y el efecto mejor que la media? Ese me suena más. Ese es más intuitivo, sí. Es la tendencia psicológica súper documentada que tenemos casi todos los humanos a vernos a nosotros mismos como, bueno, por encima del promedio en un montón de rasgos y habilidades que consideramos buenas. Sí, El ejemplo clásico es la conducción. Le preguntas a la gente y la gran mayoría te dice que conduce mejor que el conductor medio, lo cual es estadísticamente imposible, claro. jaja, sí. O la inteligencia. El CI medio es 100 por definición, pero la gente suele estimar su propio CI bastante por encima. Es un sesgo optimista muy generalizado. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se combinan la regresión a la media y este optimismo general para explicar el patrón Dunning-Kruger? Pues la idea es esta. La regresión a la media explicaría por qué los de bajo rendimiento real tienden a subir su estimación, acercándola a la media, y los de alto rendimiento real tienden a bajarla, también acercándola a la media, lo que pierde su estimación. Vale, Ahora, si a ese patrón puramente estadístico le sumas el sesgo general de «soy mejor que la media», que empuja todas las autoevaluaciones hacia arriba, claro. el resultado neto es que la sobreestimación de los menos competentes se magnifica mucho. Suben por regresión, plus suben por el sesgo optimista. Mientras que la aparente subestimación de los más competentes se reduce o incluso puede desaparecer, bajan por regresión, pero suben por el sesgo optimista, quedando quizás cerca de la realidad o solo un poquito por debajo. Se han hecho simulaciones por ordenador que generan gráficos muy parecidos a los de Dunning-Kruger, usando solo estos dos ingredientes estadísticos, y un poco de error aleatorio al autoevaluarse. Es una explicación alternativa potente, desde luego. Pero, como todo, supongo que también tendrá sus críticas o sus limitaciones, ¿no? Por supuesto. Una crítica es que esta explicación estadística parece funcionar mejor para explicar las autoevaluaciones relativas cuando te comparas con el grupo. Pero quizás no explica también por qué la gente con bajo rendimiento también sobreestima su puntuación absoluta. Por ejemplo, creer que has acertado 7 preguntas cuando solo has acertado 3. Ya, el número concreto. Eso. Y otra crítica importante es que, bueno, llamar al fenómeno regresión a la media o sesgo mejor que la media describe el patrón, describe las tendencias generales, pero no necesariamente explica el mecanismo psicológico que hay debajo,
el que causa esa falta de precisión al autoevaluarnos. Claro. Es decir, ¿por qué la autoevaluación y el rendimiento no están perfectamente correlacionados? ¿Es por falta de información? ¿Por motivación? ¿Porque es difícil juzgarse a uno mismo? La explicación estadística no entra tanto ahí. Se queda más en describir lo que pasa. Pero no explica el origen último. ¿Hay alguna otra teoría relevante flotando por ahí que merezca la pena mencionar, aunque sea brevemente? Sí, hay un par más que se suelen citar. Existe un modelo llamado racional o bayesiano. Este sugiere que el problema principal está en nuestras creencias previas. Creencias previas. Sí, si partimos de una creencia inicial demasiado optimista sobre nuestra propia habilidad, quizá basada en éxitos pasados en otras áreas o simplemente porque nos gustaría ser buenos, tendemos a interpretar la nueva evidencia, nuestro rendimiento real en la tarea, de una manera que confirme esa creencia previa, incluso si la evidencia objetiva no la apoya mucho. Vemos lo que queremos ver, un poco. Algo así, sí. Otro modelo interesante se fija en la distribución de las habilidades en la población. ¿Cómo afecta eso? Pues si en una habilidad concreta hay muchísimas personas con niveles bajos muy parecidos entre sí, imagina una clase donde casi todos suspenden con notas entre 2 y 4. Vale. Es objetivamente muy difícil para alguien en ese grupo saber si está en el percentil 10, 20 o 30. Hay poca diferencia clara. Esa falta de señales claras de diferenciación dificulta la autoevaluación relativa precisa. No sabes bien dónde estás comparado con los demás porque sois muchos muy parecidos. Entiendo, falta contraste. Y algo que parece que sí se ha descartado es que la gente simplemente no se esfuerce en autoevaluarse bien, ¿verdad? Que sea por pereza o falta de interés. Efectivamente, eso parece que no es. Se hicieron estudios donde se ofrecían recompensas económicas a los participantes si acertaban en sus autoevaluaciones. Ajá. La idea era ver si, con un incentivo para hacerlo bien, la gente se volvía más precisa. ¿Y qué pasó? Nada. Pues casi nada. Los resultados mostraron que los incentivos apenas mejoraban la precisión. Esto sugiere que el problema no es tanto la falta de motivación para autoevaluarse correctamente, sino más bien una dificultad genuina para hacerlo, ya sea por razones metacognitivas, estadísticas, de creencias previas o lo que sea. Ya. Lo fascinante aquí es cómo probablemente todos estos factores, metacognición, estadísticas, creencias, la distribución de habilidades, podrían estar interactuando de formas complejas para producir el efecto Dunning-Kruger que observamos. No tiene por qué ser una única causa, ¿sabes? Muy claro. Ahora, salgamos un poco de la teoría y vayamos a la práctica. ¿Qué significa todo esto en nuestro día a día? O sea, ¿por qué debería importarnos este efecto, más allá de que sea una curiosidad psicológica interesante para una conversación? Pues tiene implicaciones bastante serias y prácticas, la verdad. Una autoevaluación que no es exacta, especialmente si tiendes a sobreestimar tu competencia, puede llevar a tomar decisiones francamente malas. Piensa en alguien eligiendo una carrera universitaria o aceptando un proyecto en el trabajo para el que no está realmente preparado, basándose solo en una confianza que no se corresponde con su habilidad real. Claro, te metes en un lío. Exacto. El resultado puede ser el fracaso, la frustración, la pérdida de tiempo, de recursos. O incluso situaciones de riesgo, como mencionabas antes con los pilotos o los conductores. Exactamente. El artículo de Wikipedia menciona ejemplos como pilotos que sobreestiman cuánto conocen un nuevo modelo de avión, o que intentan maniobras complejas que están por encima de su nivel de entrenamiento real. Las consecuencias pueden ser trágicas. Uf. O piensa en medicina. Un profesional de la salud demasiado confiado en su diagnóstico, a pesar de tener poca información, podría retrasar el buscar segundas opiniones o hacer más pruebas. O en finanzas, como insinuabas antes. Alguien que cree que entiende la bolsa después de leer 2 artículos podría hacer inversiones súper arriesgadas sin ser consciente del peligro real. Y más allá de las grandes decisiones, supongo que también afecta a nuestra capacidad de aprender y mejorar, ¿no? En el día a día. Sin duda. Es que si no eres consciente de tus propias deficiencias, ¿qué te va a motivar a buscar formación, a pedir ayuda, a practicar más o a escuchar el feedback constructivo de otros? Nada, claro, si crees que ya sabes. Exacto. Es difícil corregir un problema si ni siquiera sabes que existe. El efecto Dunning-Kruger puede actuar como un freno importante para el desarrollo personal y profesional. Te quedas estancado porque crees que ya has llegado, cuando en realidad te queda muchísimo camino por recorrer. Esto también me hace pensar en cómo recibimos las críticas o el feedback. Si alguien está bajo este efecto, probablemente sea más propenso a descartar las críticas negativas, ¿no? Pensará, este no tiene ni idea, yo sé lo que hago. Es una consecuencia muy probable. La retroalimentación que contradice esa autoimagen inflada, pues puede ser ignorada, racionalizada en planes que no me entienden o tienen envidia, o directamente rechazada.
Ya. Y esto dificulta enormemente que otros puedan ayudar a esa persona a mejorar. Si conectamos esto con el panorama general, como decíamos, este efecto pone seriamente en cuestión la fiabilidad de las autoevaluaciones como método para medir competencias. Y se usan muchísimo. Muchísimo. En educación, en empresas para las evaluaciones de desempeño, en orientación vocacional. Los estudios sugieren que deberíamos ser muy cautelosos al interpretar lo que la gente dice sobre sus propias habilidades, especialmente cuando se trata de personas en los niveles iniciales de aprendizaje. Visto así, el panorama parece bastante negativo, la verdad. ¿Hay alguna lectura un poco más positiva? ¿Puede tener algún lado bueno inesperado este exceso de confianza del incompetente? Es una pregunta interesante, sí. Y la respuesta probablemente sea: depende del contexto. Algunos investigadores, incluido el propio Dunning, señalan que un cierto grado de optimismo, incluso si rozará sobre confianza, puede tener sus beneficios. ¿Ah, sí? A veces, esa ignorancia feliz, por así decirlo, puede impulsarnos a intentar cosas nuevas que de otro modo nos darían demasiado miedo. Puede aumentar la motivación inicial para empezar un proyecto. Dunning sugiere una distinción útil entre la fase de planificación y la fase de ejecución. ¿Cómo sería eso? A ver. La sobreconfianza puede ser muy perjudicial en la planificación. Si crees que sabes más de lo que sabes, es probable que ignores riesgos importantes, que no te prepares lo suficiente, que no busques el consejo que necesitas. Planificarás mal, seguramente. Vale, eso está claro. Sin embargo, una vez que estás metido en la ejecución de la tarea, esa misma confianza, aunque sea un poco infundada, podría ser útil. Podría darte más energía, más perseverancia ante las dificultades iniciales, más capacidad para inspirar a otros si trabajas en equipo. Como el ejemplo que dabas antes del general en la batalla, que igual planifica fatal, pero luego anima a las tropas. Podría ser una analogía válida, sí. Un general demasiado confiado quizás planifique la logística de forma desastrosa antes de la batalla, pero en el fragor del combate, esa misma seguridad en sí mismo, esa actitud de «podemos con todo», podría ser contagiosa y motivar a las tropas a luchar con más ganas. Ya. Así que quizás un poquito de Dunning-Kruger en el momento justo de la acción no sea del todo malo, siempre y cuando no haya llevado a una planificación nefasta antes. Es un equilibrio delicado, claro. Es curioso porque aunque Dunning y Kruger le dieron nombre y lo estudiaron sistemáticamente en el 99, esta idea de que la ignorancia a veces va de la mano de una gran seguridad no parece completamente nueva en la historia del pensamiento, ¿no? Hay precursores. Totalmente. Es una observación que resuena a lo largo de la historia, sí. El propio Charles Darwin, fíjate, en El origen del hombre, escribió algo muy parecido. Dijo algo así como: «La ignorancia engendra confianza más frecuentemente que el conocimiento». Qué bueno. Es una frase lapidaria. Lo es. Y quizá aún más famosa es la cita del filósofo y matemático Bertrand Russell. Ah, sí, esa la he oído. Decía algo como: «Uno de los dramas de nuestro tiempo es que aquellos que sienten la certeza son estúpidos y aquellos que poseen algo de imaginación y comprensión están llenos de dudas e indecisiones». Es buenísima también. Ambas reflejan esa misma intuición sobre una posible relación inversa entre la competencia real y la certeza subjetiva, al menos en los extremos. Y hasta les dieron un premio Ig Nobel por su trabajo. Eso le añade un toque de humor al asunto, ¿no? Sí, es una anécdota divertida, sí. En el año 2000, justo al año siguiente de publicarlo, Kruger y Dunning recibieron el premio Ig Nobel de Psicología. Que son como los anti-Nobel, ¿no? O algo así. Son una especie de parodia de los Nobel, sí. Se otorgan a investigaciones que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Jaja, me encanta. En este caso, reconoció de forma un poco satírica el impacto y la resonancia popular de un estudio que, en el fondo, nos dice algo un poco incómodo sobre nosotros mismos. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Para recapitular brevemente, hemos explorado a fondo este fascinante sesgo cognitivo, el efecto Dunning-Kruger. Ujú. Hemos visto que se trata de la tendencia, especialmente marcada en personas con baja competencia en un área específica, a sobreestimar groseramente su habilidad en esa área concreta. Exacto. Y también hemos mencionado el efecto complementario, cómo los muy expertos a veces subestiman su posición relativa, quizá porque les cuesta creer que lo que a ellos les resulta fácil pueda ser difícil para otros. Una especie de maldición del conocimiento, ¿no? Eso es. Y fundamental recordar que esto es específico de una tarea o dominio, no un juicio sobre la inteligencia general de nadie. Importantísimo eso, sí.
Hemos desgranado cómo se mide típicamente, comparando autopercepción y rendimiento objetivo. Y hemos analizado las principales explicaciones que compiten o se complementan. La hipótesis metacognitiva de la doble carga, Sí. las explicaciones basadas en artefactos estadísticos como la regresión a la media y el sesgo optimista. La influencia de las creencias previas o incluso cómo se distribuyen las habilidades entre la gente. Y las consecuencias, claro. Y, por supuesto, hemos tocado sus importantes consecuencias prácticas, desde malas decisiones personales y profesionales hasta el freno al aprendizaje y la dificultad para aceptar feedback, matizando también con ese posible lado positivo relacionado con la motivación en la ejecución. Y después de todo este análisis, basado en la información que hemos repasado, inevitablemente surge una pregunta, ¿no? ¿Una reflexión final para quien nos escucha? Sí, yo creo que una pregunta clave que se deriva de todo esto es, bueno, si la autoevaluación precisa es tan difícil, especialmente en las áreas donde somos menos competentes, si es tan fácil caer en estas ilusiones de competencia. ¿Cómo podemos, tanto individualmente como colectivamente, cultivar una mayor conciencia de nuestras verdaderas capacidades y sobre todo de nuestras limitaciones? Buena pregunta. ¿Qué estrategias podemos usar para calibrarnos mejor a nosotros mismos en los distintos aspectos de nuestra vida y nuestro trabajo, sabiendo que nuestro propio juicio puede ser el menos fiable, precisamente cuando más lo necesitaríamos? No es una pregunta con respuesta simple, desde luego. Sin duda, una reflexión potente y muy necesaria para seguir explorando. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy sobre el efecto Dunning-Kruger.